Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. En las últimas semanas, en los últimos meses, estamos viendo cómo la situación económica y financiera cada vez es más peligrosa, más desconcertante, más preocupante para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso le estamos dando vuelta continuamente a la situación, ¿no? Al tema, Carlos. Sí, tal cual, Nicolás. Bueno, con unas semanas que ya podríamos hablar de varias semanas, ¿no? Sí, en donde estamos llevando varios días en los cuales los vaivenes de la economía, la golpeada, digamos, sea economía argentina, por parte de personajes que no es la primera vez que están en las funciones, ¿no? No, que tienen largo lamentablemente, sí. Largo historial con chocarla. Sí, como se exacto. dice, ¿no? Podríamos decir un historial que parece más un prontuario que un historial, ¿no? Sí, para profundizar entonces hoy un poquito más sobre la cuestión económica y financiera que está viviendo la Argentina, estamos en comunicación con Carlos Ríos. Él es profesor de economía, integrante del Foro Argentino de la Deuda Externa, además columnista en diferentes medios de comunicación de Buenos Aires y del resto del país. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Hola, buenas tardes, Carlos. Todo bien, todo Bueno. bien. Menos la economía del país y el destino de nuestro país, parece que vamos mejorando un poco en el tiempo, por lo menos. Sí, tal cual. Carlos, bueno, como para comenzar la conversación, por ahí es interesante que nos des tu consideración con respecto a las últimas medidas que ha tomado el ministro de Economía Caputo el sábado pasado, ¿no? Que impactaron recién el lunes, pero que fueron anunciadas el sábado. Sí, hay que distinguir, a mí me parece, entre un objetivo manifiesto, que es la intervención de parte del Estado para bajar la brecha existente entre el dólar oficial, que está a unos 940 pesos, y el dólar contado con liquidación, o los dólares financieros, que están cercanos a los 1.300, 1.400 pesos. Sí. Y llegaron hasta 1.500. Entonces es un objetivo. También se habla, casi en forma dogmática, de que como ellos conciben, por lo menos Milei dice, que el problema de la inflación es estrictamente monetario y que por lo tanto hay que bajar la emisión de pesos, que antes se hacía para comprar dólares, hay que bajar esa emisión y quedarse con una cantidad relativamente pequeña de moneda nacional. Ese es el objetivo manifiesto. Pero sospecho, como algunos otros, que en realidad lo que están buscando es lo siguiente. Como se dice, Caputo y Bausili tienen el boleto picado, y más tarde o más temprano se va a imponer la idea de ir a un tipo de cambio, a una devaluación, ¿no es cierto? Sí. Pero antes, lo que este grupo quiere es garantizarle la salida a los capitales golondrinas que vinieron de la mano de Caputo para hacer su gran negocio en la Argentina, el negocio de la bicicleta financiera o llamada carry trade. Entraron dólares, compraron sobre todo bonos y títulos de públicos que se ajustan en base a la inflación y que ahora, después de realizar enormes ganancias, quieren cristalizar esas ganancias en dólares e irse, como digo yo, con la panza llena, verde de tragar dólares de nuestro país. Entonces no completaron la bicicleta financiera y para eso están
están dilapidando nuestras reservas internacionales para dar satisfacción a la salida de estos capitales golondrinas especulativos que vinieron a hacer su gran negocio como antes lo hicieron con Macri. Recordemos que durante el periodo de Macri, y justamente bajo la gestión de Caputo, entraron cerca de 100.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar esos 100.000 millones de dólares? Fundamentalmente, 86.200 de esos 100.000 fueron a financiar la fuga de capitales. Una parte hecho en pesos acá en la Argentina, con el trabajo y el esfuerzo productivo de nuestro pueblo, otro hecho a través de estos mecanismos financieros, pero se llevaron 86.200 millones de dólares. No lo digo yo, hay estudios que demuestran, y los 100 primeros de esos que se llevaron, que son cerca de 24.000, son todos de los mismos grupos. Salió un artículo en su momento que se llamaba Los 100 de Macri, donde estaba la nómina completa de todos los que habían fugado, con cuántos se habían llevado. Por lo tanto es lo mismo, vinieron a hacer lo mismo este grupo económico, y después verán qué hacen. Posiblemente está en peligro una nueva devaluación, está también el peligro de un default o cesación parcial o total de pago, pero esa es la perspectiva que viene, y con el peligro, cuidado, de que se hagan de otros dinero. Por ejemplo, los que están depositados como encajes en dólares en el Banco Central. Claro. Carlos, desde esta perspectiva, con todo lo que nos estás planteando y estás explicando, tanto a nosotros como a la audiencia que nos está escuchando, podemos decir, digamos, que están cumpliendo muy bien con aquel famoso, cuando le preguntaron a Macri, cuando estaba presentando el libro del segundo tiempo, que era lo que haría lo mismo, pero más rápido. Exactamente. Lo que le llevó 4 años, en solo 6 meses, ¿sabe cuánto nos endeudaron? Nos endeudaron, según el último informe de la Secretaría de Finanzas, nos endeudaron en 71.832 millones de dólares. La cifra que da la Secretaría de Finanzas, para hacerla homogénea, es todo en dólares, pero también es parte en moneda local. Claro. Pero en concreto, cifra dada por ellos, 72, casi a razón, es más en realidad, a más de 12.000 millones de dólares por mes. Por mes. Ese es el endeudamiento. Imagínate, multiplicarlo por 4 años, ¿no? Claro, es una locura. 24, 48, bueno, no tengo la calculadora acá, pero es una cifra, o sea, vinieron efectivamente, como decís vos, a hacer lo mismo, pero en menos tiempo. Claro, de forma más acelerada, agudizando todos los problemas estructurales que tiene nuestro país. Y haciendo pagar esa crisis, porque nos van a dejar ese endeudamiento a nosotros para satisfacer esos intereses, nos endosan a nosotros la carga de ese pasivo. Claro, y eso, Carlos, porque en cierta medida uno se pone a pensar, y verdaderamente con las cifras que estás planteando, que además son de organismos oficiales, digamos, o sea, lo que estás planteando de la Secretaría de Finanzas, información, digamos, sea del propio Estado, ¿no? Hacen pensar, digamos, sea que casi podríamos decir que el famoso préstamo del FMI a Macri allá por el 2018 queda casi como un vuelto, más o menos, con los niveles de endeudamiento que están planteando en esta nueva etapa del neoliberalismo en la Argentina. Pero es casi, o sea, estamos casi el doble de lo que pidieron prestados en el 2018. Exactamente. Claro. Y en ese sentido, Carlos, porque también uno escucha, lee, y lo que ve es que hay muchas dificultades para conseguir fondos frescos, sin que vengan, digamos, sea porque de hecho, concretamente, el Fondo Monetario no larga,
el Banco de Basilea no larga, por ahí tira algo el Banco Mundial de vez en cuando, pero porque son también otro tipo de créditos que están atados a otras cosas. Les cuesta. ¿Eso que les cuesta tiene que ver con que al frente de todo esto esté Caputo? Mira, déjame agregar algo más. Tampoco quieren los casos. Hola, Carlos, ¿nos estás escuchando? Me parece que ahí hubo un corte en la comunicación. Bueno, interesante ver también esto, ¿no? Porque continuamente hay una situación ahí en los medios de comunicación con respecto a la relación de Caputo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y cuánto de eso... Es el rockstar, ¿no? ¿Cierto? Claro. ¿Lo venden? Carlos, ¿nos estás escuchando? Me parece que todavía no. Ahí hay un problemita con el teléfono. Bueno, vamos a ver si podemos volver a tener la comunicación. Carlos, ¿nos escuchás? Hola, hola. Me parece que no. Sí, porque casualmente, ¿no? O sea, dentro de todo esto siempre se plantea como una situación en la cual pareciera ser que es el astro de las finanzas, ¿no? Y sin embargo siempre terminamos en estas situaciones. Sí, con Caputo ahí pidiendo la hora, digamos. Sí, después va a terminar, digamos, como ya terminó, ¿no? En Copacabana, ¿no? O yéndose con sus amigos allá a Singapur, ¿no? Sí. Carlos, ¿ahora nos estás escuchando? Yo sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, te hacíamos la pregunta sobre Caputo y cuál es su situación. Mira, el problema es el siguiente. Hay un gran debate alrededor de este tema, porque yo uso una metáfora para explicar bien cuál es la situación, como yo la veo y como un grupo grande también la ve. El problema no es la partitura que interpreta Caputo u otro instrumentista de la orquesta. No es que la partitura está mal o tiene un problema de falta de experiencia, no, el problema es la orquesta. La orquesta, que está dirigida por Milei Villarruel, es la que de por sí ejecuta una mala música para el pueblo, una mala, pésima política que agrava los problemas estructurales. Por lo tanto, pensar en una salida no es cambiar la partitura, sino tener que cambiar la orquesta. Y eso solo se puede hacer sobre la base de la movilización, la unidad del pueblo, que logre generar desde abajo y con impulso un nuevo poder popular que haga factible los cambios profundos que se necesitan. Vos fíjate que este esquema de que ligar directamente a Caputo con el Fondo Monetario no estaría siendo así, porque él de hecho se está enfrentando en una parte, porque le están pidiendo que termine con el dólar blend, que termine con una serie de medidas y sobre todo que devalúe. Y él se resiste porque primero quiere cumplir con los capitales, como decíamos antes, con los capitales golondrina que él atrajo para hacer grandes negocios financieros. Porque es un mesadinerista, es un especulador, y se entiende mejor con los especuladores pasando por alto el gran problema que tenemos que discutir, que es cómo reactivamos la producción, cómo activamos el mercado interno, que es el 70% de toda la economía, y creamos un esquema, un país libre de toda dominación extranjera, un país que permita el desarrollo de sus integrantes. No sé si te contesto en parte con ese tema. Yo creo que sí, entiendo que es por más que salga Caputo y entre Sturzenegger, la orquesta va a seguir tocando lo mismo. Que es un intendente de la provincia de Buenos Aires, o que entre cualquier otro. El problema es que la orquesta no puede ejecutar más que esta música horrible para el pueblo, que significa profundizar la dependencia y el latifundio. Bueno, por lo tanto, es un problema bien de fondo.
Claro, sí. Hoy te iba a agregar en ese sentido de que la música, digamos, sea para el pueblo, la siguen agravando, ¿no? O sea, hoy casualmente se reunió el Consejo del Salario y como no hubo acuerdo, digamos, o sea, el gobierno va a fijar el no haber mínimo por decreto, teniendo en cuenta, digamos, o sea, que ya el salario mínimo vital y móvil viene siendo el más bajo de los últimos 30 años. Exacto, el más bajo o uno de los más bajos de toda Latinoamérica, cuando no hace mucho estábamos entre los primeros, o el primero. Esa es una de las consecuencias de toda esta política. Esa es una de las consecuencias. Y ahí viene el tema, ¿cuál es la salida que tenemos que proponer nosotros? Acá tiene que ver, para mí muy importante, es el diagnóstico de la crisis. Porque si no nos ponemos de acuerdo cuál es el problema, menos nos vamos a poner de acuerdo en cuál es la terapia adecuada a resolver esa dificultad. Entonces algunos, incluso dentro de sectores populares respetables, dicen que nosotros tenemos un problema histórico de restricción externa, de insolvencia, y que no podemos, que nos faltan dólares. Sí. Justamente ese diagnóstico te lleva a que impulses una salida exportadora llamando al capital extranjero. La diferencia que hay con otros, con los Milei, que dicen lo mismo, pero además le agregan que no hay plata en pesos, es la diferencia en que unos piden que por lo menos antes de que violen la soberanía popular, saquen los recursos, dejen una moneda arriba de la mesita de luz. La diferencia fundamental en el concepto que tenemos con ellos, ¿cuál es? Que nosotros consideramos que hay un estrangulamiento externo, que no es lo mismo que una restricción externa. Un estrangulamiento externo supone la intervención de estos poderes contrarios a la nación y al pueblo que nos están asfixiando, porque siempre van a faltar dólares si en el orden de prioridad no ponemos primero la atención de las necesidades del pueblo. Si primero se pone pagar el tributo a la dependencia respecto, por ejemplo, a la deuda externa e interna, si se pone como en primer lugar pagar la renta terrateniente parasitaria o las ganancias de los grupos monopólicos, nunca nos va a quedar suficiente dinero para atender a las necesidades populares. Acá no es un problema de restricción externa o de bimonetarismo. El problema es que tenemos que terminar con el estrangulamiento de nuestra economía de parte de estos factores que nos llevan al atraso, la dependencia y a la miseria del pueblo. Y desde ya, porque alcancé a escuchar un pedacito de lo que estaban hablando antes, Sí. pone en peligro, para llevar adelante este plan económico, pone en peligro las libertades democráticas que hemos conquistado en dura lucha contra la dictadura. Eso es lo que yo pienso. Y desde ahí tenemos que ver qué medidas podrían revertir esa situación, partiendo de la base que hay que cambiar la orquesta, que es necesario otra orientación económica, otra orientación, otro gobierno, en una palabra. Sí, ¿Estamos? totalmente. Exacto, sí. Carlos, te agradecemos enormemente por la comunicación y bueno, vamos a seguir pendiente de todos estos temas y seguramente en algún otro momento te vamos a estar llamando para seguir conversando. Dale, después le paso, que no alcancé a mencionar, el perfil de los vencimientos de la deuda vigente, que son aterradores. Buenísimo, para que lo compartamos también con la gente que está escuchando. Si no es hoy, será a través de las redes sociales nuestras o el programa que viene. Dale, cuenten conmigo en cualquier momento. Muchas gracias, les Carlos. agradezco muchísimo que me hayan llamado. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo grande, hasta pronto. Era Carlos Ríos, profesor de Economía e integrante del Foro Argentino de la Deuda Externa. Antes de hacer un cortecito,
Le queremos decir, como siempre, que se pueden comunicar con nuestro programa a través del WhatsApp de la radio al 154 31 20 15, o si no, a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook. Nos buscan como Zona de Trabajo, o el correo electrónico zonadetrabajoradio@hotmail.com. Bueno, y me quedo con esta brillante propuesta de política económica que nos ha hecho acá el profesor Ríos, ¿no? Hay que ir por otro gobierno. Hay que ir por otro gobierno, directamente. Enseguida volvemos.